Pasamos a nuestro segundo panel, salud en la agenda del sector privado, cómo contribuir. Para todos ha sido evidente en los últimos meses cómo contar con sistemas de salud fortalecidos es clave, no solo para salir de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, sino principalmente para recuperar la senda de desarrollo para América Latina y prevenir futuras pandemias. Y por eso estaremos conversando durante la próxima hora sobre cuáles son esos asuntos más relevantes para que el sector empresarial pueda hacer contribuciones y sumar esfuerzos innovadores para fortalecer los sistemas de salud en una perspectiva como la que hemos conversado en estos días que nos han acompañado, sin reemplazar al Estado. Entonces vamos a conversar sobre cómo fortalecer estos sistemas de salud sin reemplazar al Estado, y para esta conversación tenemos invitados de lujo. Nos acompaña por un lado Iván Darío González. Iván es director de GRESA, fue viceministro y ministro de Salud encargado en Colombia. Gracias, Iván, por estar aquí esta mañana con nosotros. Nos acompaña también Augusto Galán. Augusto es exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, que es justamente una de las experiencias sobre las que vamos a estar aquí conversando y que vamos a conocer en los próximos minutos. Gracias por estar con nosotros, Augusto. Y nos acompaña también Carlos Adriansen de Celepsa Perú, uno de nuestros miembros que va a estar aquí también conversando con nosotros sobre una experiencia muy significativa de aporte y contribución del sector empresarial para fortalecer los sistemas de salud. Entonces, para empezar el panel, vamos a conocer estas dos experiencias que nos ilustrarán justamente sobre esto, qué es lo que podemos hacer desde el sector empresarial para fortalecer los sistemas de salud y cuáles son esas oportunidades que se abren para el sector empresarial al involucrarse en este tema de fortalecimiento de los sistemas de salud. Luego de estas dos presentaciones, vamos a estar escuchando a Iván, que nos va a compartir su visión sobre esos asuntos clave a ser fortalecidos y en dónde debería focalizarse la contribución de las empresas, las fundaciones y los institutos. Margaret. Bueno, muchas gracias, Paola, muchas gracias a nuestros panelistas. Y quisiera empezar con Carlos. Carlos, desde el inicio de la pandemia, Celepsa en Perú buscó atender la operación y el territorio siguiendo unos lineamientos del gobierno peruano. Y para eso diseñó una estrategia de apoyo regional integral en las zonas de influencia con muchas alianzas y con acciones en diversos frentes. ¿Podrías contarnos de esta experiencia y qué resultados y lecciones les dejó? Bienvenido, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Margaret, y muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. Tengo una presentación que nos va a ayudar a atender la respuesta. Bueno, nosotros somos una empresa de generación de electricidad en Perú y eso nos lleva como reto el no dejar la operación ininterrumpida. O sea, es decir, durante la pandemia era sumamente importante el soporte de todas las unidades de salud y básicas en el Perú. Por lo tanto, la generación de electricidad tuvo la disposición desde el primer momento de no detener sus operaciones. Entonces, allí nace nuestro gran reto. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo, como les decía, es no dejar de operar. Siguiente, por favor. Y en paralelo, ya una vez solucionado las primeras semanas, fue cómo ayudar y contribuir a nuestros stakeholders en el proceso primero de contención de la pandemia y luego de reactivación social, económica y también de salud. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos en el área de influencia diversos stakeholders y esto es nuestro entorno inmediato, pero nuestro contexto nacional en el que nos hemos desenvuelto tiene una cronología bastante particular. La pandemia o la declaración de la emergencia sanitaria en el Perú se inicia en marzo 20, pero es casi un mes después en el que el Estado digamos, empieza a emitir los primeros protocolos y los primeros lineamientos, un mes después. Durante ese momento, nuestra operación tenía que desarrollar sus propios protocolos
en base a un poco la casuística internacional y las buenas prácticas internas, pero que la operación no podía detenerse. En mayo del año 2020 inicia la primera ola, y entre la primera y segunda ola, el Perú lamentablemente ha registrado números realmente muy lamentables, ¿no? Si cabe el término, se han batido récords, digamos, de problemas sanitarios en el Perú. Y esa coyuntura no es ajena a nuestra operación, nuestros proveedores, clientes, nuestra mano de obra local, nuestros propios colaboradores están insertas en esa realidad. Casi un año después, en febrero del 2021, es que en el Perú se inicia el proceso de vacunación. Casi un año después, ¿no? Y arranca, se da inicio por edades, por rango de edades, y CELEPSA tiene una población bastante joven, es un promedio de 40 años, entre 40 y 45 años. Entonces tampoco digamos, nuestros colaboradores y familiares estuvieron en los primeros días o en las primeras semanas de vacunación. Tuvimos que esperar varios meses. Pero a septiembre de este año, y hay un poco la experiencia de que voy a contar, hemos logrado que en nuestra zona de influencia ya haya más de 160,000 personas vacunadas, y eso nos garantiza de alguna manera la viabilidad de nuestros proyectos sociales en el territorio. Siguiente, por favor. Entonces, esta estrategia la vamos a dividir en 3 capítulos. El primer capítulo es cómo reaccionamos. El segundo capítulo es cómo ya, una vez contenido, empezamos a desarrollar lazos con la gente y con el Estado. Y en tercer lugar, cuál va a ser nuestra visión de futuro. Cómo vamos a relacionarnos post pandemia con el territorio en términos de desarrollo sostenible y en términos de salud. Así que vamos a recorrer esto en 3 capítulos. Siguiente, por favor. Estos 3 capítulos, como les mencionaba, operar, nuestro primer objetivo. Luego preservar nuestros colaboradores, nuestros contratistas, preservar a nuestros stakeholders. Luego consolidar y luego contribuir al desarrollo. Siguiente, por favor. Entonces, en términos de operar, como les decía, primer gran reto, movilizar la oficina al hogar. El primer gran reto, porque tuvimos que, desde a partir del 15 de marzo, que se declara la emergencia sanitaria en el Perú, el día 16 teníamos que seguir operando. El día 15 tuvimos que movilizar todo el equipamiento necesario para que nuestros colaboradores atiendan sus responsabilidades desde el hogar y de manera segura, ergonómica y además en un contexto también que las familias, nuestras familias, se vieron, digamos, alterados sus ritmos, ¿no? Todos empezamos a trabajar con los chicos en el colegio al costado, en el mismo escritorio tenía a los chicos en el colegio y nosotros trabajando. Entonces había que responder muy rápido. Y luego, como les decía, durante un mes no tuvimos protocolos oficiales, así que teníamos que implementar nuestros propios protocolos. Tuvimos que reforzar los servicios médicos en nuestras operaciones. Tenemos personal médico, ambulancias, digamos, por un tema de salud ocupacional, pero tuvimos que reforzar esos perfiles, rápidamente pedir a los médicos que empiecen a capacitarse en términos de COVID para poder atender. Y nos vimos también con la realidad de que cómo hacemos para garantizar que nuestra operación esté segura. Y tuvimos que importar las primeras pruebas de test, los primeros test. Los primeros test serológicos, que ahora son muy económicos, nos llegaron a costar hasta $200 cada test. Y tuvimos que importar miles, porque todo nuestro personal pasaba por test serológicos antes de ingresar a la planta. Tuvimos que importar equipo de protección personal, las mascarillas, que eran algo muy económicas y baratas, empezaron a valer oro. Las mascarillas empezaron a valer oro. Y otro elemento importante en esta etapa es no romper la cadena de pagos. Lo que no podíamos hacer y lo que nuestra obligación era preservar la cadena de pagos para que no se rompa ni el contacto con nuestros contratistas ni con nuestros clientes. Impacto.
No hemos tenido ni un caso de mortalidad y ni un caso grave de COVID en la compañía. No hemos tenido ni un caso de COVID en nuestros colaboradores dentro de, dentro de las plantas, y eso para nosotros nos llena de tranquilidad y nos da también pie para poder seguir desarrollando, y ahora lo vamos a ver, otras estrategias, ¿no? Siguiente, por favor. En términos de preservar, ya en este segundo paso, una vez contenido el tema, iniciamos la operación remota de las plantas. Acá hay un principio, era sacar de la operación, o sea, dejar en la operación el mínimo necesario de operadores y personas que podían viabilizar nuestra planta, y todos los demás fueron cambiados a modo remoto. Y en un segundo momento, la operación también pasó a modo remoto desde Lima, a través del internet y los sistemas SCADA, y operamos nuestras plantas. Adaptamos la estrategia de gestión social, porque en tiempo récord tuvimos que capacitar a la gente en el uso de tecnologías como Zoom, como Teams, como WhatsApp, a la gente que no estaba acostumbrada a usarlo, ¿no? Cambiamos las reuniones comunales presenciales por reuniones comunales virtuales, y eso generó toda una dinámica y un cambio y una actualización de procesos. La sensibilización en la zona y sobre todo reiniciar los proyectos sociales. Los proyectos sociales generan desarrollo, pero también generan ingresos económicos. Y en una situación de pandemia, con cuarentenas que pasaron las varias semanas, la gente no podía trabajar, no tenían ingresos, vimos que era crucial que nosotros reactivásemos los proyectos sociales, pero con todos los protocolos, porque tampoco podíamos permitirnos que en nuestros proyectos se den contagios. Entonces, todos los protocolos que teníamos en la planta los extrapolamos a la realidad del contexto. 3 minutos. El impacto lo ven ustedes ahí, 1.656 familias, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, una vez preservado, había que consolidar la relación. Siguiente, por favor, veo que una más. Una más, por favor. Ya está. Había que consolidar la relación con el entorno, y necesitábamos trabajar de la mano con el Estado. Teníamos que ayudarnos mutuamente con el Estado, porque no iba a funcionar, digamos, solos. Entonces, en ese espíritu, firmamos convenios con los gobiernos regionales. Hemos donado una planta de generación de oxígeno medicinal para la zona de influencia. Hemos capacitado a negocios. Hemos donado test de pruebas también para el territorio. Ahora estamos apoyando con mucha fuerza el proceso de vacunación. El proceso de vacunación sigue siendo público, pero nosotros estamos contribuyendo con toda la logística necesaria para llegar a mayor cantidad de gente posible. Eso ha logrado que nuestra zona de influencia pueda adelantar un poco más en el cronograma de vacunación. Cuando Lima estaba en el rango de los 25, 27 años, ya Yauyos, Cañete, Yauyos, la provincia donde trabajamos, ya estaba en 18 años, o sea, nos ayudó a avanzar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los retos ahora, los retos a futuro, y siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los retos, uno más, por favor, para poder aprovechar el tiempo, ajustarnos al tiempo. Uno más, por favor. Uno más. Uno más, por favor. Veo que tienen la presentación, la versión larga. Pero los retos a futuro ahora son cómo la pandemia nos ha dejado un nuevo escenario. Y el nuevo escenario es que se ha hecho evidente el problema de salud pública, se ha hecho evidente la necesidad de reforzar la
los servicios de salud primaria en la zona de influencia, no esperar que los casos se vuelvan contingentes o emergencias para llevarlo a los grandes hospitales y atorar los grandes hospitales, sino cómo la salud básica se atiende ahora en el territorio, y eso vamos a trabajar con las redes de salud de nuestra influencia. Estamos viendo mecanismos para financiar infraestructura, capacidades para el personal médico. La nueva realidad también nos va a obligar a replantear y a colaborar con la educación virtual, con la salud virtual también, porque hemos caído en cuenta, digamos, la carencia de especialistas en las zonas. Entonces, un gran reto es conectar a los especialistas que mayoritariamente están en Lima con los médicos que están en el territorio para poderlos, digamos, capacitar y afrontar. Creemos que el reto para la compañía ahora está basado en cómo nos reenfocamos en la educación de calidad y en la salud. Siguiente, por favor. Entonces, toda esta experiencia nos deja una gran lección, Margaret, y es, no lo podemos hacer solo. Creo que situaciones como esta, como la pandemia sanitaria la emergencia sanitaria que hemos vivido, requiere una gran articulación del sector privado, del sector público, del Estado, la ciudadanía en pleno. Y la gran lección aprendida es que no estábamos preparados para eso. No teníamos el tejido social desarrollado e implementado para eso. Pero tampoco podemos llorar sobre leche derramada. Ahora hay que ver el futuro y tenemos que prepararnos y preparar al territorio para la siguiente pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que va a llegar, va a llegar. Entonces hay que preparar al territorio y en eso estamos enfocados, en ayudar a la educación de los chicos. Creo que han sido casi 2 años muy, muy difíciles para el proceso educativo de los niños, de los más jóvenes, y ahora hay que recuperar ese tiempo, pero recuperarlo con calidad. Entonces, ahí estamos, ahí nos vamos a concentrar y ahí está nuestro compromiso. Carlos, muchas gracias. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se sienten muy identificados con tu presentación. Fue un gran desafío y creo que ustedes buscaron respuestas pertinentes de manera ágil y además eso les dio pie para pensar el futuro y cómo consolidan esas alianzas y estas acciones. Así que muchas gracias por tu presentación y quisiera dar paso a la presentación de Así Vamos en Salud. Augusto, Así Vamos en Salud nos ilustra otra forma en que las empresas y las fundaciones pueden contribuir a fortalecer los sistemas de salud y lo hace de una forma muy innovadora a través del monitoreo de indicadores del sector, de mesas de trabajo, de acciones de incidencia. Y este es un programa que en Colombia ya lleva 19 años, es un programa ya muy sólido, promovido por un conjunto diverso de actores del sector, donde hay fundaciones empresariales, algunas miembros de Reamérica, empresas del sector, universidades, clínicas, aseguradoras. Cuéntanos esta maravillosa experiencia. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, Margaret y Paola y Red América, pues muchas gracias por esta invitación. Yo quiero empezar comentando, pues, como ya lo decías, el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud tiene 19 años de existencia, nació en el año 2002. Como una idea originalmente de 3 entidades. Una institución hospitalaria, la Fundación Santa Fe de Bogotá, una fundación de origen empresarial, la Fundación Corona, y el periódico de mayor circulación del país, el periódico El Tiempo. La idea original estaba orientada a hacerle seguimiento a las propuestas políticas en materia de salud de los candidatos presidenciales de esa campaña presidencial del año 2002. Posterior a esa elección, ellos continuaron con ese proceso, Así Vamos en Salud, y adicional a ello, decidieron iniciar un proceso de seguimiento a indicadores oficiales del sector salud, a fuentes de información oficial sobre
los resultados en salud del Ministerio de Salud, de la Superintendencia Nacional, del Banco Mundial y de otras organizaciones. Eso básicamente fue lo que continuó. Y en cortas palabras, pues así vamos en salud. Hoy es un centro de pensamiento que busca mejorar el sistema de salud por medio del conocimiento técnico, la creación conjunta, la pluralidad y la transparencia. Yo quisiera destacar de Así vamos en salud varios principios que nos guían. Primero, la independencia. Nosotros, en búsqueda de la pluralidad de actores que participen en Así vamos en salud, actores o agentes del sistema de salud, buscamos mantener una independencia de intereses particulares. El propósito del centro de pensamiento es el sistema de salud y la ciudadanía en general. Digamos, ese es el objetivo, el mejoramiento de nuestro sistema de salud. Y lo hacemos con total transparencia. Y otro punto importante, creación colectiva. Buscamos construir colectivamente. Entendemos que esta es una tarea que tenemos todavía que aprender, por lo menos en nuestro país, tal vez en nuestra región también, de entender y compartir las diferencias y construir colectivamente a partir de esas diferencias, más en nuestro sistema de salud, que hay una multiplicidad de actores y de agentes. En la siguiente diapositiva vamos a ver quiénes son los actores que participan quiénes son nuestros aliados. Nosotros tenemos a la fecha 16 aliados, todos son del sector privado, de la sociedad civil. Hay organizaciones aseguradoras en el sistema de salud, como la EPS Sura, Cosalud EPS y Compensar. Hay fundaciones, entre las cuales están la Fundación Corona, que ya mencioné, la Bolívar da Vivienda, la Fundación Santo Domingo, Keralty y la Fundación Saldarriaga Concha. Hay universidades, la Universidad del Bosque y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, hacen parte también de nuestros aliados. Hay instituciones hospitalarias, se encuentra la Fundación Santa Fe de Bogotá, como les mencioné desde su origen, y Profamilia y el Instituto Roosevelt. Está también dentro de estas organizaciones aliadas, pues 3 laboratorios de la industria farmacéutica, la Johnson & Johnson, Boston Scientific y Productos Roche. Esos son los 16 aliados que en este momento le dan vida al centro de pensamiento. El centro de pensamiento como tal no tiene una personería jurídica. Tiene un gestor administrativo que en este momento es Profamilia. Originalmente, durante varios años, fue la Fundación Santa Fe. Y esa es la forma como operamos. En la siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí está más específicamente cuál es nuestro propósito. Mejorar la salud de los colombianos a través de la información, del mejoramiento de la información, del análisis y la contribución a la formulación de políticas públicas de manera colectiva, orientadas a atender las necesidades de la población, las expectativas de las mismas, de esa población y sus percepciones. Lo hacemos de 2 maneras. Generamos información calificada sobre la salud en Colombia, o sea, le hacemos seguimiento a los indicadores, pero transformamos ese seguimiento en información, en conocimiento, como veremos ahora más adelante. Y por el otro lado, hacemos seguimiento y análisis sobre las políticas públicas de salud en el país. En la siguiente diapositiva, vemos las áreas a través de las cuales nosotros trabajamos. Por una parte, el tema de información. Y en el tema de información vamos a ver ahora que nosotros, como les decía,
y les mencionaba, transformamos esos datos pues oficiales en conocimiento y en información a través de unos índices que ahora les voy a detallar un poco más. Adicional a eso, realizamos investigaciones sobre temas relacionados con el sector salud, la salud rural, temas relacionados con talento humano, por ejemplo, con financiamiento del sector y demás. Políticas públicas, pues ya lo mencioné, le hacemos seguimiento, diseño y seguimiento y análisis de políticas públicas a través de mesas concertadas en las cuales convocamos a expertos del sector. Ahora les voy a detallar una última que realizamos en el marco de la pandemia y sobre la cual continuamos trabajando. Y además tenemos muchas expectativas sobre ella. Y tenemos pues comunicación, o sea, si lo que hacemos no se conoce, pues no estamos haciendo mucho. Entonces tenemos una área de comunicaciones lo más asertiva posible. Ahí estamos trabajando en temas adicionales, no solamente de estrategias de comunicación, sino de educación para la salud a la población, que ese es un reto muy particular sobre el cual estamos dando pinos e iniciando ese proceso muy particularmente en el marco de la pandemia. En la siguiente diapositiva, ya casi para terminar, pues he querido traerles estos 5 proyectos para detallarlos un poco y para que de alguna manera contextualicen lo que nosotros hacemos. El primero de ellos fue el Índice Nacional de Salud. Este es, digamos, a partir de esos indicadores, este índice tiene varias dimensiones. Originalmente eran 4 dimensiones, hoy tiene 3 dimensiones y varios indicadores. Y nos da una idea del desempeño de nuestro sistema de salud a nivel nacional. Ese Índice Nacional de Salud lo comparamos con los resultados de los países de la OCDE en sus sistemas de salud. Y nos permite, digamos, evaluar de alguna manera y analizar cuáles son las áreas en las cuales nuestro sistema de salud debe mejorar, en cuáles va más o menos bien y qué requerimientos tiene. El índice departamental en salud es otro índice que, como su nombre lo indica, tiene que ver con los departamentos, los 32 departamentos que tenemos en Colombia. Este índice tiene 5 dimensiones y 14 indicadores. De hecho, la segunda edición de este índice la vamos a presentar el mes próximo y pues le hace seguimiento al desempeño departamental o en algunos países los llaman estados, pues al desempeño de nuestros departamentos en materia de salud. El tercer proyecto que les quiero mencionar tiene que ver, aquí está mencionado como salud y protección social. Este surgió a raíz de la pandemia y del impacto de la pandemia. Nosotros, el análisis y la reflexión nació de considerar que la pandemia lo que nos hizo evidente fue las debilidades de nuestro sistema de protección social y de nuestro sistema de salud. E iniciamos un análisis en 4 áreas temáticas, una relacionada con las personas, las familias, las comunidades, la segunda relacionada con la gobernanza y la institucionalidad de nuestro sistema de salud, la tercera relacionada con los recursos requeridos, no solamente los financieros, sino de talento humano y de infraestructura física y de digital, y por último, el desempeño mismo del sistema, los resultados, las condiciones iniciales y la salud pública. Ese es un proyecto que venimos trabajando, tiene como resultado de él hoy 20 objetivos, 41 estrategias y 108 acciones que han sido planteadas al gobierno nacional y a las demás entidades del sector salud como una propuesta desde Así Vamos en Salud para el mejoramiento del sistema.
El cuarto proyecto es Así vamos en vacunas. Tú decides. Ese es un proceso de educación para la salud. A raíz del tema de vacunación, de todos los mitos que han surgido, de todas las dudas de la población, iniciamos un proceso de capacitación y formación que ha contribuido, consideramos de alguna manera, a que la población comprenda mejor este tema de las vacunas, el alcance de las mismas, la importancia de las mismas, la importancia de estar vacunado y demás, pero desde una concepción, no de un mandato y de una orden a la población, de una receta, sino de entregarle a la población más y mejor información para que tomen sus propias decisiones. Y por último, dentro también de Educación para la Salud, tenemos un concurso con los jóvenes. Este viene desde hace varios años y lo hacemos todos los años para estimular en los jóvenes el cuidado de la salud y para que ellos mismos hagan en centros universitarios y en colegios sus propios proyectos, y nosotros mediante un jurado calificamos esos proyectos y premiamos al que tenga un mayor impacto o que esté mejor diseñado o que tenga las mejores calificaciones por parte del jurado. Ese es un concurso anual. Comprendemos que los jóvenes no son una prioridad en la mayoría de sistemas de salud. Los sistemas de salud están focalizados más en los niños y en las personas mayores, y los jóvenes necesitan mucha más atención, y de ahí pues la importancia que le damos a este tema. Creo que con esto he resumido. En la siguiente creo que ya es la última diapositiva, con nuestros agradecimientos por esta participación y por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que es una iniciativa que valora, analiza la información e incide, y yo les puedo asegurar que nos consta en Colombia que tiene gran influencia sobre los organismos de decisión en el sistema, que son varios, no solo el ministerio, son varios, y tiene gran influencia, así que nos ilustra una de las formas como el sector empresarial puede contribuir a fortalecer los sistemas, y en complemento a la que nos presentó Carlos. Después de escuchar estas dos experiencias, Iván, quisiera ir contigo y escucharte. La crisis, pues lo sabemos muy bien, nos mostró con mucha claridad que sin salud no hay economía, sin salud no hay sociedad, sin salud no hay desarrollo. Y de otro lado, pues también nos mostró las presiones provocadas por la pandemia al sistema, nos mostraron fragilidades también de nuestro sistema de salud en América Latina. Y sabemos todos que salud no es un tema muy presente en la agenda de inversión social del sector empresarial y de las fundaciones empresariales. Así que quizás sea hora de cambiar esa tendencia, y quisiéramos escucharte sobre cuáles son los asuntos más relevantes que debieran atraer la atención de las empresas, las fundaciones y los institutos, y cuáles son las posibles formas en que podamos contribuir. Muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Hola Margaret, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Me ha parecido interesantísimo reconocer el rol, conocer a Carlos y la experiencia pues que nos acaba de mostrar desde CELEPSA, y por supuesto volver a compartir este panel con Augusto. Entonces a ti, a Paola y a todo el equipo de Reaméricas, muchas gracias. Yo quiero empezar resaltando el título, Un reencuentro con el futuro. Me parece que de eso se trata de poder entender el balance de lo que nos ha pasado. En esta pandemia todos hemos perdido algo, todos hemos ganado algo, y creo que es imposible mirar el futuro o abordar el futuro sin hacer esa mirada de lo que hemos aprendido y lo que hemos perdido, para recuperar lo bueno, para complementar lo que nos hace falta, y sobre todo para no dejar de soñar de verdad de forma indeclinable en un mejor futuro para nosotros, nuestras empresas y las sociedades que servimos. Quisimos empezar, y quiero agradecerle a Mariana que me está ayudando y al equipo de Gresa que me ayudó a armar la presentación, haciendo como un recuento de la relación de salud y desarrollo. Y realmente es relativamente nuevo, no hay muchos artículos publicados, pero en los últimos 30 años sí ha habido una importante aproximación al tema,
Ustedes ven algunos ejemplos en la parte izquierda de la pantalla, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, o revistas como The Lancet, que es tal vez una de las publicaciones más importantes que hay en salud, han venido cada vez más entendiendo cómo es necesario tener salud para el desarrollo. Y en Colombia hay, los que están en Colombia, y sospecho que puede ser así en otros países de la región, es muy común ir al campo y los campesinos le dicen a uno les pregunta, ¿cómo está? Y dicen, pues de salud bien. Y la verdad es que hay una relación directa y la salud se nos da por cierta. Uno se levanta todos los días pensando en la agenda, en el panel con Margaret y con Paola, en lo que va a hacer después, lo que hizo antes, pero uno nunca se levanta, oiga, hoy me funcionará las rodillas, hoy tendré un infarto, hoy se enfermará alguien de mi familia. Uno nunca se levanta en eso porque la salud es una certeza. Lo que no es tan evidente es la relación de esa certeza de salud con el desarrollo. Y por eso quisimos empezar por ahí para mostrar que hay mucha evidencia. Y quiero hacer una pausa, digamos, extra PowerPoint, solo para alinear esto al concepto de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial. No hay forma de pensar en salud para el desarrollo si no entendemos la interrelación profunda que existe entre el sector privado y los diferentes stakeholders. Y Carlos lo dijo bien al principio, pueden ser empleados, pueden ser sus familias. Es decir, hay muchos stakeholders y entonces esa responsabilidad social basada en el concepto, digamos, de sostenibilidad en lo económico, en lo ambiental y por supuesto en lo social, tiene un capítulo específico y eso era lo que queríamos mostrar acá en el tema de salud. Y yo creo que, como dice Margaret, no todos los que han desarrollado estrategias de responsabilidad social desde el sector privado se han parado en salud. Muchos se han parado en diferentes temas, como vamos a ver a continuación, pero definitivamente lo que nos pone de presente la pandemia es que sin salud no hay desarrollo. Y yo creo, Carlos, que la siguiente pandemia puede estar acá, puede ser oculta, voy a poner un ejemplo, y puede ser solamente, por decir algo, el impacto de la crisis en salud mental que ya tenemos. Es invisible, la salud mental es invisible, no la vemos, pero ya hay una pandemia de salud mental, hay más ansiedad, hay más depresión, hay más consumo de sustancias, hay más adicción a los videojuegos, hay más violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que entender como organizaciones dónde hay un vínculo entre nuestra expresión misional con el concepto de responsabilidad social y explorar salud como uno de esos caminos a revisar. El incremento del gasto per cápita en salud es dramático en los últimos años y estamos como enfrentando esa paradoja de haber logrado, voy a decirlo con prudencia, vencer la enfermedad. Pero hace 100 años las personas se morían mucho menores que yo. Se morían de 40 años, de 35 años, se morían de infecciones, se morían por falta de vacunas. Hoy hemos logrado llevar la vida a un promedio en la región entre los 70 y los 85 años. Dicen que ya estamos enfrentando próximamente una vida con relativa buena calidad hasta los 120 años. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que los estados financien la salud de sus ciudadanos? Y probablemente la única respuesta es mirando esas interrelaciones en donde el Estado tiene que hacer mucho, pero el sector privado y los ciudadanos tienen que hacer otro tanto, no para reemplazar al Estado, como decía Margaret, sino para sumar esfuerzos en pro de un beneficio común. Si creemos que la salud es fundamental para el desarrollo y vemos que se nos está yendo la plata en salud, pues probablemente lo que tengamos es que sacudir duro la mesa para entender cómo desde nuestras organizaciones, desde el sector privado y sus expresiones filantrópicas fundacionales, podemos hacer cosas cerca a nuestra responsabilidad misional, pero de cara a esa otra mirada que es el complemento del esfuerzo del Estado para mejorar la salud y generar desarrollo y sostenibilidad.
Hay muchos ejemplos del rol del sector privado en lo social. Ustedes ven algunos acá, por supuesto, en educación, Disney, el Banco Santander, Falabella; en cultura, BBVA, Santander, Falabella; en medio ambiente, muchísimos. Quisimos traer pues algunos ejemplos que ustedes ven en la pantalla; en desarrollo urbano, en vivienda, y en salud. Por supuesto que hay muchas aproximaciones a salud. Entonces, aquí ven algunos ejemplos, si pones la siguiente, de cómo estas organizaciones se han acercado a apoyar desde el sector privado esos aspectos culturales, de educación, de vivienda, de medio ambiente. Entonces, Disney ha donado en los últimos 4 años 23 millones de libros. Bavaria está trabajando el programa Mi Páramo para proteger los páramos Guerrero y Santurbán, con un impacto de 4.700 hectáreas conservadas, el 10% de hectáreas restauradas y 1.200 familias beneficiadas. El BBVA está dando apoyo a la investigación científica y de la creación cultural. Voy a seguir como hacia la izquierda. La Fundación Corazón Verde trabaja para mejorar la vida de las familias de los policías, las viudas y los huérfanos en estado de discapacidad en Colombia. Policías que en el marco del conflicto tuvieron dificultades y sus familias o ellos tienen discapacidad. Smurfit Kappa viene desarrollando un tema de trabajo urbano, beneficiando viviendas en lugares muy, muy vulnerables. Y quise dejar de última la de Renault porque nos ha encantado desde que la conocimos hace varios años, y es el trabajo que hace Renault. No sé si esta situación es igual para toda la región, pero al menos en Colombia, la principal causa de muerte de niños y niñas de 9 a 14 años son los accidentes de tránsito. Entonces, Renault viene trabajando con un programa de seguridad vial y movilidad sostenible para docentes y adultos para proteger los niños y las niñas. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Sin embargo, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia no solo pone de presente que sin salud no hay desarrollo, porque un día cerramos las fronteras, porque un día dejamos de ir a la oficina, porque un día se quebraron las empresas, se acabó el empleo, se aumentaron las brechas, se aumentó, digamos, la inequidad, sino que puso de presente, y recojo mucho de lo que había mencionado Carlos, el nuevo rol de los privados en esta pandemia. Y creo, si ponemos la siguiente, que en ese nuevo rol la pandemia ha resaltado la importancia de la salud en el desarrollo de los países, y valga la redundancia, de los países en desarrollo y de las regiones. Ha unido esfuerzos de todos en múltiples sectores y en múltiples frentes para poder darnos la mano. Creo que ese es uno de los temas relevantes. Ha habido mucha solidaridad, no sé si toda articulada, pero mucha gente se ha dado la mano para poder producir cosas nuevas en virtud de los retos que nos ha puesto la pandemia. Y ha abierto nuevos retos en los cuales tiene cabida el sector privado con sus fundaciones. Si pudiéramos mostrar cuáles fueron, y recojo mucho de lo que habló Carlos al principio, los roles principales del sector privado que vimos, al menos desde nuestra experiencia, pues tienen que ver con el desarrollo de protocolos para dos cosas principales: proteger la vida, como decía Carlos, y adaptar las operaciones para garantizar la continuidad. En todo el tema de vacunas, globalmente, sin el sector privado no habríamos tenido vacunas. Piensen que la humanidad ha tenido siempre 3 estrategias grandes para resolver las pandemias. Lo primero son las intervenciones no terapéuticas. Lo segundo son las intervenciones terapéuticas o los medicamentos. Y lo tercero son las vacunas. Hay pandemias que hemos afrontado sin vacunas. Les pongo 3 ejemplos. La pandemia del HIV en los años 80. Tenemos como gran estrategia de no terapéutica el preservativo. Tenemos una gama de medicamentos antirretrovirales, pero aún no tenemos vacuna. La malaria, tenemos toldillos, tenemos educación, tenemos medicamentos antimaláricos, pero aún no tenemos vacuna. Si no hubiera sido por el esfuerzo del sector privado global, probablemente esta no hubiera sido la primera pandemia en que la humanidad tiene las intervenciones no terapéuticas, como las máscaras, el lavado de manos y la ventilación, los medicamentos que estamos usando en los hospitales, y por primera vez más de 7 vacunas con eficacia y seguridad
y una vacunación de más de 4.000 millones de personas en el mundo. Entonces, en el rol de vacunas ha jugado, y en algunos países el sector privado, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, ha jugado un rol relevante para potenciar la labor del Estado. La gestión de casos, desde entregar kits con geles y máscaras hasta pues ayudarle a la gente a llegar al hospital, dotar unidades de cuidado intensivo, etcétera. Todo el tema de salud mental y bienestar, ambientar los espacios de trabajo en casa, toda la parte de autocuidado y educación, la sostenibilidad para la seguridad alimentaria. Han regalado mercados, han ofrecido vouchers, han dado y se han unido en otros programas para poder llevar comida. Y eso ha sido fundamental. Y aquí estoy seguro que entre nosotros, entre los participantes, hay varios ejemplos de cada una de estas cajitas. La donación de equipos y de medicamentos y la donación de recursos para la investigación en equipos y medicamentos. Y por supuesto, con la suma de todo lo anterior, la capacidad de ser instrumentales en la reactivación económica. Yo pensaría que si el reto más grande que vemos nosotros hoy es el reto del regreso a clase y volver a llevar a esos millones de niños y niñas al colegio, sin duda, una de las mayores descubrimientos que nos ha dejado la pandemia es la importancia del sector privado para fortalecer la salud, garantizar el desarrollo y mantener una tendencia de cierre de brechas en inequidad, en pobreza, etcétera. Y creo que va a ser fundamental hacia adelante trabajarlo. Sin embargo, la pandemia nos deja muchísimos retos y quiero resaltar 4. El primero nos dejó un reto de liderazgo. Yo creo que nos faltó un nuevo liderazgo, un liderazgo capaz de deshacerse de sus vanidades para unirse con otros y tener unas aproximaciones más colectivas. Creo que nos dejó un reto enorme en la comunicación del riesgo. Rápidamente el mundo cerró los colegios pensando que se iban a afectar los niños, y cuando nos dimos cuenta, volver a montar el engranaje para llevar a los niños al colegio ha sido muy difícil. Y es porque creímos que lo mejor era cerrarlo y no tuvimos la capacidad de comunicar el riesgo de tal forma que pudiéramos dar ese paso. Creo que hay otro reto enorme, que es el reto de las redes sociales, las pandemias en era de redes sociales, todo el mal manejo de la información. Como receptores y como emisores de información debemos ser cuidadosos. Pero los menciono solo para llegar a los 2 últimos. El reto en las vacunas. ¿Será cierto que ese concepto de la inmunidad de rebaño le aplica a todos los países? Si yo tengo $100 para invertir en niños y sé que el riesgo de COVID en niños es bajito, ¿será que mi meta es invertir 15 o 20 de esos dólares en una vacuna cuando estoy dejando de hacer otras cosas fundamentales? Yo creo que ahí viene un gran cuestionamiento para el mundo. Y termino con uno que en mi concepto es tal vez el que más reto le va a plantear al sector privado, y es la visión de túnel del COVID. Por protegernos del COVID, dejamos de atender la prevención, dejamos de hacer mamografías, papanicolau, citologías, dejamos de hacer endoscopias, dejamos de diagnosticar tempranamente el cáncer. Y no tengo duda, Carlos, que en los próximos meses tendremos una explosión de cáncer. Hace poco compartía este indicador que me pareció aterrador, un hospital de alto nivel de complejidad que en la época de la no pandemia hacía 800 endoscopias con un índice de malignidad del 4%. Y hoy está haciendo alrededor de 80 endoscopias con un índice de malignidad del 25%. Eso lo que nos dice es que la gente está llegando enferma. ¿Qué pasó con los diabéticos en sectores rurales que no han recibido sus medicamentos, que no han ido a consulta? Los hipertensos que no hemos diagnosticado en los últimos 8 meses o en los últimos 12 meses. Los partos. El disparo de la mortalidad materna ha sido dramático. ¿Y qué decir de la salud mental? Entonces, por protegernos del COVID, perdimos la mirada, y por eso queremos terminar planteando unas líneas de acción donde creemos que es muy valioso que el sector privado se involucre. Me quedan 4 minutos, pero voy a correr. En la prestación de servicios, por supuesto. Si algo vamos a necesitar en las próximas meses, y estoy hablando de 12, 24, 48, 60 meses, es fortalecer la prestación de servicios, pero no en cuidado intensivo, sino principalmente en el tema de atención primaria,
en donde están las personas, en donde están sus ámbitos. El tema de la salud y el bienestar en el ámbito laboral es fundamental. Cuando la vida vuelva a lo que era antes en su nueva expresión, volveremos a descubrirnos pasando 8, 10, 12 horas de trabajo, de nuestra vida en el trabajo. ¿Cómo nos podemos meter allí? En infraestructura y dotación hay muchos ejemplos. Fundaciones que han apoyado cosas. Carlos mencionó eso en su ejercicio. Y yo creo que es válido. Uno de los problemas más relevantes de América Latina es el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la complejidad de mantener al día la dotación. ¿Por qué no encontrar mecanismos para que desde el sector privado podamos avanzar en eso? La financiación de proyectos, la financiación de investigaciones, la financiación de los dos anteriores. Pero yo creo que invertir recursos en salud va a devolverse en desarrollo y va a devolverse en sostenibilidad. Y habría varias formas de hacerlo. Y creo que esa es una de las rutas que podríamos mirar. En todo el tema de tecnologías e información, y ahí recojo el muy importante trabajo que desarrolla Si Vamos en Salud, Augusto, en Colombia, tratando de no solo estar buscando fuentes de información, sino de entregarlas y de recientemente de estar creando nuevas fuentes de información, nuevos índices para comparar, para entender, para establecer medidas. Yo creo que ahí tenemos algo valioso. Y Margaret sí que sabe de eso, porque yo me acuerdo de Así Vamos Bogotá hace muchos años, y me acuerdo de cómo empezó esto poniendo unas líneas de base. Y no se trata del resultado, se trata de empezar a mirar. Entonces, en los ámbitos regionales, fundaciones empresariales diciendo, oiga, chévere Así Vamos en Salud, pero venga y hacemos una expresión de lo que está pasando en nuestra comunidad, de cómo están, cuántos médicos tenemos, cuántas enfermeras, cómo está nuestra atención primaria, y orientarse a desarrollar información desde lo local, lo regional, para ir consolidando en ejercicios como puede ser el ejercicio que presentó Augusto de Así Vamos en Salud y que es reconocido en Colombia. El tema de calidad. Yo creo que si hay algo importante es la calidad en salud. Por supuesto, necesitamos cobertura universal para llegar a los servicios, pero una vez llegamos, si no tenemos calidad, la cobertura es un salto al vacío. Y entonces los empresarios en muchos lugares a través de sus aportes para fiscales terminan financiando los servicios de salud, pero no lo saben. Yo quisiera de pronto dejar esta pregunta: ¿cuánto de las empresas en las que ustedes trabajan o en las que nosotros trabajamos son aportes a la seguridad social? ¿Y qué exigencias hacemos nosotros de calidad? Cuando un empleado va de médico en médico sin respuesta, cuando un empleado no lo operan a tiempo o cuando lo operan sin tenerlo que operar, ¿qué impacto tiene? Entonces, devolvernos a entender todo lo que nuestros aportes ayudan para mejorar la calidad y trabajar con aliados en mejorar la calidad de los servicios de la gente que atiende a nuestras comunidades puede ser súper interesante. Por supuesto, investigación, educación y conocimiento. Con el 8% de la población, nosotros tenemos el 30% de las personas fallecidas en el mundo, en nuestra región, en América Latina. Y yo creo que nos hemos quedado cortos a pesar de múltiples esfuerzos en investigar, en educar. Entonces, escoger campos del conocimiento y trabajar en ellos de forma sistemática, continua y deliberada puede ser clave. Y por supuesto, en salud pública, en bienestar y en autocuidado. Y bienestar entendido de forma amplia. Entonces, hay muchas experiencias, hay mucha literatura, hay muchas, digamos, necesidades, y yo creo que si nos devolvemos a tratar de entender el impacto de la pandemia en las organizaciones, como pudo hacerlo en un momento dado CELEPSA de forma temprana y como lo está haciendo hoy, si podemos recoger lo que otras organizaciones han hecho en esta pandemia, pues con seguridad aquí vamos a ver un abanico de alternativas. Y las alianzas, tanto privadas con privados como público-privadas, pueden ser fundamentales para capitalizar la inversión desde la responsabilidad social, amarrado a lo misional, pensando en sostenibilidad y sobre todo pensando que sin salud no hay desarrollo. Creo que todos podemos ser parte de la solución y termino como empecé, dándote las gracias, Margaret, y diciendo que lo único que no podemos renunciar es a soñar con un mejor futuro construido entre todos. Mil y mil gracias.
Gracias a ti, Iván. Y con esa reflexión que iniciaste y finalizas, que sin salud no hay desarrollo, justamente por eso queríamos tenerte a ti, a Augusto y a Carlos para conversar hoy sobre este tema. Recibimos por el chat muchas reflexiones resaltando la importancia de este tema y agradeciendo las presentaciones que ustedes han traído hoy que iluminan esos caminos de oportunidad que hay para el sector privado de aportar y de contribuir en este tema. Y para cerrar y aprovechar estos últimos minutos, Iván, Carlos y Augusto, quisiera pedirles una reflexión final para todas estas empresas, fundaciones e institutos empresariales que están aquí siguiendo esta transmisión, una reflexión final, una frase, un mensaje sobre cuál puede ser esa contribución de ellos en fortalecer los sistemas de salud y por qué animarse a potenciar sus contribuciones para fortalecer los sistemas de salud. Augusto, Carlos o Iván, quiera empezar con ese mensaje final. Bueno, Augusto. me animo. Carlos, ¿te animas? Carlos. Ya me animo. Dos palabras, digamos que nuestra experiencia, digamos, quiere resaltar. Dos palabras. Primero, confianza. Creo que tenemos que tenernos confianza, debemos confiar, el sector privado debe confiar en el sector público y el sector público en el sector privado, debemos confiar, porque ahí viene la segunda palabra, articulación, sinergia. El Estado no va a reemplazar al sector privado ni el privado al Estado, pero juntos pueden ser muy potentes. Y esta coyuntura sanitaria ha puesto en evidencia eso en las regiones, en los países, en los municipios donde el sector privado ha trabajado con su autoridad local, el desarrollo en la atención, en la contención, ha sido magnífica. Y en donde no se ha dado, hemos tenido problemas evidentes. Entonces yo pondría sobre la mesa esas dos palabras, confianza y articulación. Fantástico. Gracias a ti, Carlos, por esa reflexión final. Augusto. Muy bien, pues Carlos, pues planteó un tema que yo iba a plantear, yo le adicionaría a lo que dice Carlos, a lo planteado por Carlos, que estoy completamente de acuerdo, dos frases. La medicina es de los médicos y la salud es de todos. Y yo creo que eso quedó corroborado en esta pandemia. Esto quiere decir que la salud va más allá del hospital, la bata blanca y el fonendoscopio. Y los servicios de salud que están ahí en el escenario del hospital, la bata blanca y el fonendoscopio son muy importantes y deben estar suficientemente organizados para que recuperemos la salud en el momento en que la perdamos. Pero la salud es una responsabilidad de todos. Y yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas de esta pandemia. Lo hemos mencionado en otros escenarios. Duramos muchos años tratando de explicar los determinantes sociales de la salud. Y esta pandemia en pocos meses los hizo evidente para todo el mundo. No hay salud si no hay buena educación, si no hay unos ingresos dignos, si no hay unas vías terciarias y una capacidad de producción adecuada, si no hay vivienda digna y acometida de servicios públicos adecuada para la población. Entonces, esto para señalar lo que mencioné inicialmente. La medicina es de los médicos, dejemos la medicina para nosotros los médicos y estemos muy pendientes de la salud de todos, que todos podemos contribuir para construir un mayor bienestar para la población. Así es, mil gracias, Augusto, por enfatizar esa última reflexión. Iván, tu mensaje final para las empresas, las fundaciones, los institutos que están aquí siguiendo esta transmisión, Iván. Paula, yo empezaría por invitarlos a reconocer el momento. Suena un lugar común decir que el mundo de hoy no es el mundo de hace 2 años,
pero es que francamente no lo es y yo creo que no hemos acabado de hacer ese reconocimiento. Creo que es fundamental comprender el entorno de nuestras operaciones. Todas estas empresas, todas relevantes, operan en sectores, en ciudades muy disímiles, en regiones muy disímiles, y yo creo que sensibilizar ese entendimiento de nuestra compañía en los entornos que están operando es clave. Lo tercero sería volver al propósito y a lo misional. Yo creo que si algo ha cambiado es la razón de ser de las cosas, los hábitos de consumo, los cambios en la movilidad, los cambios en la comunicación. Todo eso debe replantearnos, volver a lo misional y entender el propósito de nuestras organizaciones. Y eso tiene que ver con esa mirada intersectorial, con qué estamos relacionándonos en esos entornos en este momento, porque todo está cambiando. Y volver a eso es fundamental. Y desde esas tres cosas, el momento, el entorno y lo misional, adaptar la organización para poder replantear las estrategias de responsabilidad social empresarial, incorporando ojalá la salud y poder plantear una salud para el desarrollo, que como ustedes dicen, sea el primer paso para ese reencuentro con el futuro. Mil gracias. A ti, ahí los dejaste a todos muy animados para pensar esas contribuciones. Iván, mil gracias. Iván, Carlos, Augusto, por acompañarnos hoy, por traer estos importantes mensajes para el momento que estamos enfrentando y lo que se viene. Gracias por estar aquí con nosotros.